¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos platicando acerca del tema del latch set reset, que es biestable, ¿no? Aquí, pues para empezar, diremos como el concepto, por así decirlo, para que sea un poco más entendible esta parte. Aquí, un latch, al igual que un flip-flop, es un dispositivo de almacenamiento temporal que cuenta con dos estados, por lo que se considera un circuito biestable. Pero se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un flip-flop y pues un latch, ¿no? La principal diferencia que tenemos con los flip-flops es que los latches son asíncronos, o sea, es decir, no dependen de un reloj, porque nosotros teníamos que los flip-flops dependían directamente de la señal que mandaba el reloj, por así decirlo, ¿no? Aquí cambia pues, de estado inmediatamente en el momento en que sus entradas reciben una señal. Y pues aquí podemos ver su diagrama, que pues, sigue manteniendo la misma estructura que, bueno, similar a las del flip-flop, que es Q y Q negada, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro circuito. Este, aquí el HCSR con entradas activas a nivel bajo, sabemos que es activo en bajo porque las entradas tienen una barra superior. Aquí, miren, aquí lo podemos ver. S y R. Esto significa que pues, el circuito no va a reaccionar con uno, sino que se va a ejecutar sus funciones cuando reciba un cero lógico, ¿no? Y pues aquí lo podemos apreciar en sí, en su tabla de la verdad. El sustento matemático es de esto, pues es que si observamos el circuito, podemos apreciar que este se construye con compuertas NAND, perdón. Por los teoremas de Morgan, una compuerta NAND equivale exactamente a una compuerta negativa OR, perdón, como se muestra en este pequeño esquema. Aquí, miren. Y pues para entender todo el análisis que viene, pues debemos recordar la regla de oro de la tabla de la verdad de la NAND. Es esta que tenemos aquí a la derecha, ¿no? En donde nos va a decir que si al menos una de las entradas de la compuerta es cero, la salida automáticamente será uno lógico. Y pues la única forma de obtener un cero en la salida es que ambas entradas estén en nivel alto, es decir, en uno. Y aquí lo podemos apreciar. Y pues con esta regla matemática en mente, pues pasemos a la siguiente diapositiva, pues para ver cómo fluyen estos ceros y estos unos internamente para guardar un dato, ¿no? Bueno, aquí en esta siguiente lámina, pues vamos a hacer el análisis interno del latch SR utilizando compuertas cruzadas, ¿no? ¿A qué me refiero con compuertas cruzadas? Que se conecta aquí antes con un inversor y después de la salida de la compuerta. Aquí como podemos ver en el diagrama tenemos dos compuertas, una llamada G1 y la otra llamada G2, ¿no? A la derecha pues contamos con las tablas que, bueno, aquí en la siguiente diapositiva tenemos lo que son las tablas de la verdad y pues a qué se refiere cada una, ¿no? Pero la condición de activación del set, pues aquí partiremos pues sí, de una condición de donde las entradas están inactivas en nivel alto. Es decir, con uno lógico tanto en S como en R, ¿qué es lo que va a pasar? El cambio ocurre cuando le aplicamos un pulso bajo en la entrada de activación, poniendo a cero a S en un cero lógico. Y pues mirando la tabla de G1, podemos ver que basta con que S sea cero para que de forma automática a Q y se fuerce a uno lógico, ¿no? Y pues aquí lo podemos apreciar detenidamente. Y el lazo de retroalimentación hacia abajo, este es uno de los que acaba de aparecer en la salida de Q, que viaja de inmediato por la línea cruzada, ¿no? Que es esta de aquí. Viaja, viaja, viaja y entra a la compuerta de abajo, la G2, ¿no? Ahora, si observamos ahora la compuerta G2, esta recibe la señal de nivel alto, el uno que viene de la retroalimentación.
y el uno de la entrada de R negada, ¿no? Y pues a revisar la última fila de la tabla G2, que bueno, podemos ver que al tener dos entradas en uno, su salida se va obligatoriamente a cero, ¿no? Y pues así es como confirmamos que la salida complementaria con negada se apaga y se vuelve un cero, ¿no? Y pues para cerrar el ciclo, este cero de Q negada viaja de regreso hacia la compuerta de arriba, que es G1, viaja por aquí. Y esto es lo más importante de la memoria síncrona, ¿no? Al llegar a G1, el circuito se amarra a sí mismo, aunque la señal externa, que es S negada, vuelve a subir a 1, el cero que viene de abajo mantendrá la salida Q perfectamente grabada en nivel alto, ¿no? Ay, perdón. A esta condición establece donde Q es 1 y Q negada es cero, le llamamos oficialmente el estado de set. ¿Ok? Y pues ahora pasemos al otro estado, que es análisis del latch del estado de reset, en donde vamos a tener que, bueno, ahora que ya entendimos cómo se graba un 1 en el circuito pues pasaremos a esta diapositiva en donde vamos a analizar el proceso inverso, que es el estado de reset, que es cuando necesitamos borrar el dato almacenado y apagar la salida principal. Esto pues estableciendo un punto de partida, ¿no? Aquí, bueno, para esta explicación asumamos que el latch venía en estado set, por así decirlo, ¿no? Es decir, la salida Q estaba en 1 y su complemento Q negada estaba en cero. Al mismo tiempo, las dos entradas externas se encuentran en reposo en su nivel alto de 1 lógico. La activación por pulsos, la activación por pulsos bajo del reset, el cambio ocurre cuando decidimos presionar o activar el reset. Para lograrlo, mandamos un pulso de cero lógico a la entrada de R. Aquí, mirando la tabla de la compuerta G2, tenemos que nuestra regla de oro que mencionamos hace un momento nos menciona que si aparece un cero en cualquiera de sus entradas, entonces la salida se va inmediatamente a nivel alto. ¿Ok? Se va a nivel alto y pues por lo tanto la salida complementaria de Q negada cambia de golpe y se enciende en 1, ¿no? Entonces, este nuevo lógico viaja, ¿cómo os digo? Rápidamente por el cable de retroalimentación cruzada, que sería este de aquí. Si revisamos ahora la compuerta G1, pues vemos que está revisando dos unos lógicos, ¿no? El uno que viene de abajo y el uno que estaba fijo en la entrada de set. Entonces, al mirar la fila correspondiente en la tabla G1, tenemos, bueno, sabemos que la combinación de 1 y 1 es la compuerta NAND, que da resultado como un cero lógico de la salida, ¿no? Entonces, en ese instante preciso, lo que pasa es que cuando la salida principal Q se apaga por completo y cae a cero, ¿no? Y el bucle de memoria en bajo, pues para finalizar este ciclo, este cero de la salida Q viaja de regreso hacia la entrada de G2, ¿no? Viaja y pues está seguro que aunque el botón de reset y la entrada de R negada y recupere su nivel alto, el cero que viene desde arriba mantendrá la salida de Q, o sea, esta de aquí, y perfectamente borrada y bloqueada en cero. Y pues como ven en las notas del centro de nuestra pantalla, cuando la salida Q es igual a cero, el H entra oficialmente en su estado de reset. ¿Ok? Y bueno, aquí, bueno, pasaremos a la parte bueno, como ya vimos cómo encender y cómo apagar la memoria de nuestros circuitos de forma ordenada, pero sin embargo nos falta analizar una última combinación. En la tabla de la verdad derecha ocurre si ponemos un cero lógico en ambas entradas al mismo tiempo, pues si aplicamos un cero en la entrada de set, que es S negada, y un cero en la entrada de reset de R negada,
provocamos un conflicto en el circuito, ¿no? Si recordamos nuestra regla de oro que mencionamos al principio, nos dice que cualquier cero a la entrada o de una NAND fuerza su salida a 1. Por lo tanto, la compuerta superior G1 mandará la salida a Q a 1 y la compuerta inferior G2 mandará la salida de Q negada a 1 también, por lo que se considera un estado no válido, ¿no? Y pues este sería un problema pues, grave que se genera en el diagrama si ambas salidas están encendidas en uno, ya que eso pues destruye por completo el principio de complementariedad que define a estos dispositivos. Físicamente Q y Q negada pueden valer lo mismo, ¿no? Pero el peligro de la carrera crítica que existe en este caso es que si ambas entradas vuelvan a subir a uno al mismo tiempo, las compuertas se entrarán en competencia de velocidad por ver cuál gana, ¿no? Y entonces el circuito se vuelva impredecible y no sabemos si se quedó grabado un set o un reset. Por eso esta razón, esta combinación, esta crítica es estrictamente prohibida en el diseño digital y pues debemos evitarla. Ok, y bueno, y ahora vamos a pasar a un ejemplo para que quede un poco más claro. Ahora, para concluir, pues sí, el estudio del HCSR en bajo activo, resolveremos el ejercicio práctico, ¿no? Vamos a analizar el cronograma de las señales suponiendo que Q se encuentra inicialmente en nivel bajo, es decir, apagado en cero. Aquí podemos ver el primer análisis que pasa, ¿no? Al principio S y R inician en nivel alto, aquí los tenemos, por lo que la salida se mantiene en cero, se mantiene en cero. Pero miremos la primera línea punteada, esta de aquí. En ese instante la entrada set cae a cero, lógico, y como es un circuito asíncrono y activa en bajo, la reacción es inmediata, la salida Q cambia de golpe y sube a nivel alto, ¿no? Y pues la comprobación de la memoria aquí es un poco más adelante. La entrada S se recupera y vuelve a subir a 1, mientras que R se mantiene en 1 en esta parte. Al quedar ambas entradas en 1, se activa la retención como podemos observar en la gráfica. La salida Q ignora el cambio externo y se mantiene perfectamente en el grabado en nivel alto. Bueno, ahora analizaremos el segundo cambio de reset, que sería este de aquí. El siguiente movimiento importante ocurre en la segunda línea puntada del interés. Aquí la entrada de reset R tenemos que es la que cae en cero lógico. En ese milisegundo exacto el circuito ejecuta la orden de borrado, provocando que la salida Q caiga a nivel bajo, ¿no? Aquí en este caso, caiga a nivel bajo. Y pues finalmente cuando R vuelve a subir a 1, el circuito regresa en estado de reposo. ¿Qué quiere decir esto? La salida Q se queda almacenada en cero, demostrando de forma gráfica y real cómo es este juego de las compuertas NAND, ya que memoriza los pulsos en el tiempo. Y pues con esto cerramos el funcionamiento de los latches. Y pues bueno, terminemos con una conclusión breve acerca de esto. Pues en primer lugar, confirmamos que el HCR, la unidad mínima de memoria en la electrónica digital, es la base de todo lo que conocemos en los sistemas digitales, ¿no? O secuenciales. A lo largo del análisis vimos que su naturaleza es asíncrona y en este modelo específico construido con compuertas NAND, pues trabaja con la lógica activa en nivel bajo. Eso significa que el circuito no espera que un reloj le dé un orden, como un flip-flop, sino que éste reacciona de forma inmediata en el instante que se recibe un cero lógico. Y pues, ¿cuál es la magia o la importancia de este circuito? La verdadera magia de este dispositivo es que radica en su retroalimentación cruzada. Al hacer que la compuerta superior e inferior se alimenten entre sí mutuamente, el circuito es capaz de sostener su propia información en tiempo, creando el estado de memoria o retención. Y pues en conclusión, el latch es el bloque fundamental sobre el cual se construyen los flip-flops, las memorias RAM y los procesadores de los sistemas computacionales actuales. Con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto los escucho. Muchas gracias.